Guerra espiritual en la vida del creyente. Charles Spurgeon. Capítulo 7. El león rugiente. Página 106 hasta la página 109. Los rugidos de Satanás. El destructor cuenta con muchos métodos para hacer daño. En el texto se compara con un león rugiente. En algunas páginas de la escritura es comparado con un cazador de aves. Un cazador no hace ningún ruido. Frustraría su intento si espantara a las aves. Coloca su señuelo lo más sigilosamente posible y con suaves notas trata de embaucar a su víctima hasta que es arrastrada a la trampa. Esto es muy distinto al león rugiente. En otro pasaje se dice que él sabe cómo transformarse en ángel de luz y luego, de manera suave y convincente, enseña falsa doctrina y error, y en todo tiempo aparenta tener celo santo por la verdad y amor sincero, por lo que es delicado y hermoso y de buena reputación. Tenemos muchos ejemplos de escritores que aborrecen el verdadero cristianismo, tanto como el diablo aborrece la virtud, que escriben piadosos lamentos sobre supuestas locuras cometidas por algún pastor honesto. De todos los diablos, el más diabólico es el hipócrita, beato que ama el pecado y argumenta en sentido contrario con el fin de promocionarlo. Pero en este texto, él no es ángel de luz, sino león rugiente. Creo que fue Rutherford quien dijo que esta era la forma que más le gustaba del diablo. Recuerdo que en una de sus cartas da las gracias a Dios por haberle dado un diablo rugiente con quien lidiar, pero la tentación peculiar a la que alude la metáfora es que un león ruge hasta asustar el bosque y hace temblar las colinas. Estos rugidos de Satanás son triples. Tal vez Pedro alude aquí al rugido de la persecución. ¿Cómo rugió Satanás con persecución en los días de Pedro? Rugió y volvió a rugir, hasta que únicamente los corazones valientes osaron demostrar su valor por Cristo. Hubo prisiones subterráneas donde el aire fresco nunca renovaba los olores apestosos y vapores pestilentes. Hubo tormentos y horcas, hubo espadas para decapitar y hogueras para quemar, arrastres tras los cascos de caballos salvajes. Se untaron cuerpos con brea y se prendieron fuego, aún con vida, en el jardín de Nerón. Hubo tormentos que no se han de describir, imágenes cuya mera contemplación basta para hacer saltar lágrimas de sangre. Fueron apedreados, aserrados, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Hebreos 11:37. Estos fueron los rugidos del león en los buenos días de Pedro. Desde entonces, miriadas de mártires dan testimonio de los rugidos del león. Que las multitudes torturadas con los tormentos más refinados solo por haberse aferrado a la palabra de Dios, digan cómo rugió Satanás en los días de la antigüedad. Actualmente no ruge ni la mitad de lo que solía. ¿Por qué? No puede hacer absolutamente nada contra nosotros. Sus rugidos hoy son como los ruidos de un gato furioso. Lo único que puede hacer es recurrir a crueles burlas, de vez en cuando a alguna calumnia infame, una mofa, una caricatura o frase ingeniosa. ¿Qué son estas? Si no podemos soportarlas, ¿qué habríamos hecho cuando el león solía rugir de verdad? El león puede aún gruñir antes que abandonemos la faz de la tierra, ya que no sabemos lo que puede pasar. Pero déjele que ruja. Sabemos, bendito sea Dios, que Él que está con nosotros es mucho mayor que todos los que están en contra nuestra. Hay otra clase de ataque furioso, el rugido de la tentación intensa y vehemente. Algunos la hemos sentido. ¿Sabe usted lo que es quedar atrapado en una tentación pavorosa a la que odia y sin embargo el agarre de la mano está sujeto a un brazo de fuerza tan horrenda que le arrastra contra su propia voluntad? Mira el pecado, mira su mismo rostro,
Siente que no puede cometer esta gran maldad y pecar contra Dios. Y no obstante, el impulso fuerte y firme, misterioso e irresistible, le arrastra hasta llegar al borde del precipicio y vislumbrar el abismo que amenaza con tragarle. En el último momento, con las justas o por los pelos, es librado y su pie no resbala, ni tampoco cae en manos del destructor. Con todo, tiene razón para decir: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Ha conocido lo que supone que el tentador vuelva una y otra vez hasta sentirse verdaderamente angustiado? Usted sintió que prefería morir a ser perpetuamente atacado, porque temió que en una hora mala podía abandonar a su Dios. Este es uno de los rugidos satánicos dirigidos a usted, lanzando su tentación como los tormentos que sufrieron algunos mártires antiguos, cuando fueron prendidos y les dieron a beber tanta agua contaminada que al final perecieron. Así ha hecho Satanás con nosotros: derramar su suciedad, enfangarnos en su lodo, presionarnos todo lo posible para que cedamos a la tentación. Mi tentación peculiar ha sido una constante incredulidad. Yo sé que la promesa de Dios es verdadera y que Él ha prometido cumplirla. No obstante, esta tentación me asalta incesantemente. Duda de Él, desconfía de Él, te abandonará. Puedo asegurarle que cuando esta tentación es estimulada por la ansiedad, es muy difícil resistir día tras día y decir: no puedo dudar de mi Dios. Este ataque perpetuo, apuñalando, asaltando la fe del individuo, no es tan fácil de soportar. Oh Dios, te rogamos que nos libres y nos hagas más que conquistadores por el poder de tu Espíritu. Satanás tiene otro modo de rugir. No creo que 1 de cada 10 hijos de Dios sepa esto, pero Satanás puede rugir también en el oído del cristiano con blasfemias. No me refiero a los pensamientos malignos que brotan en la mente de los hombres que en su juventud se entregaron al pecado. Me refiero más bien a los ataques más feroces de Satanás, cuando inyecta pensamientos blasfemos en la mente de los creyentes que nunca habían pensado tal cosa. Así es como los describe Bunyan. El pobre cristiano tuvo que pasar por el valle de la sombra de muerte. Como a la mitad de este valle, vio que se encontraba la boca del infierno a orillas del camino. Cuando hubo llegado frente a la boca del abismo encendido, uno de los malignos se deslizó suavemente detrás de él y silbó a su oído muchas y muy terribles blasfemias, que el pobre creía salían de su propio corazón. Esto apuró al cristiano más que todo cuanto hasta entonces había sucedido. Pensar siquiera que pudiera blasfemar de aquel a quien antes había amado tanto. Si hubiera podido remediarlo, no lo hubiera hecho, pero no tuvo la discreción de taparse los oídos, ni la de averiguar de dónde venían estas blasfemias. Rara vez los pastores aluden a estos asuntos, pero en la medida que los tales inquietan a parte del pueblo de Dios, creo que el pastor fiel a su rebaño tiene la obligación de ministrar a los que son llamados a pasar por este pasaje lúgubre y oscuro. Cuántas pesadillas y terror ha causado Satanás al pueblo de Dios con pensamientos que no eran suyos, sino procedentes de él o de algunos de sus demonios. En primer lugar, Satanás sugirió el pensamiento tan claramente que David exclamó: horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Salmo 119:53. Después, cuando el pensamiento parpadea un instante en el alma, Satanás le envía un segundo horror diciéndole: no eres hijo de Dios, de lo contrario, no tendrías naturaleza tan vil. Aunque usted jamás lo imaginó, fue sugerencia de Satanás, no suya. Luego, después de haber dejado su pecado a su puerta, Satanás se vuelve acusador de los hermanos y trata de desanimar la excelencia de su fe, haciéndoles imaginar que han cometido el pecado imperdonable. Si él ruge contra usted, ahora con persecución, ahora con tentación o insinuaciones diabólicas,
esgrima las palabras de Pedro, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo.